¿Cómo estás? Chévere. Ok. Tú eres el salvador de la noche. Porque no me quiero arriesgar mañana, entonces si mañana se me va a mí, estamos peor. Porque hoy se fue aquí toda la tarde. Y ahorita vengo de por allá de Prevo y por allá tampoco hay. Sí. Esta clase no es difícil. Vamos a llamarlo así, la complicada. Hola Sabina, la complicada es la segunda parte de asentamiento, cuando hablamos de asentamiento por consolidación. Esta primera parte, que es asentamiento elástico, no es complicada. De hecho, la clase es corta. Pero entonces prefiero que la graben, la puedan ver y el jueves igualito lo volvemos a explicar. Pero ya por lo menos tienen algo avanzado. Ok, ya este es el último tema que vamos a ver, que corresponde a asentamiento. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Ok, voy a apagar la cámara porque no me robe señal y seguir. Ok, entonces fíjense algo, asentamiento, dice asentamiento, un incremento del esfuerzo provocado por la construcción de cimentaciones u otras cargas comprime los estratos del suelo. Vamos a ver si les puedo hacer dibujitos por aquí. Imagínense que tengo el nivel del suelo, aquí tengo la carga. Gabriel. ¿Cuál es Gabriel? ¿Quién es Gabriel? Que no me acuerdo. No sé, profe. Gabriel quiere unirse. ¿Es Gabriel? No sé quién es Gabriel. Ajá, entonces fíjense, yo tengo el estrato. Cuando yo monto una carga, esta carga que está acá comprime el suelo, lo que ustedes ya vieron en influencia de carga. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí abajo, recuérdense que esta carga, cuando yo la aplico, ella tiene cierta influencia, que dijimos que esa influencia era hasta cierto punto. Profe, Gabriel es Mar del teléfono del novio, creo. Ok. Ok. Ya lo voy a Claro, y quitar. decía, nadie se llama Y Gabriel. nadie se llama Gabriel, que no vengan a sabotear la clase. Está como la otra vez, Luis, ¿no era? Sí. Mar. No nos escucha, no me escucha. No te quería aceptar porque yo no sabía quién era, ok. Está bien. Entonces, fíjense, cuando yo aplico la carga, esa carga, obviamente, afecta a los estratos inferiores. Y recuérdense que dijimos que esa carga afectaba al suelo hasta cierto punto. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde va a ocurrir asentamiento? Hasta donde tenga influencia de carga. ¿Qué va a hacer esta carga que tengo aquí? Ella va a hacer presión sobre las partículas que tengo aquí abajo. Entonces, ¿qué puede suceder aquí abajo? Dice, puede ocurrir una deformación o la compresión que va a ocurrir aquí abajo cuando yo coloco la carga, dice, es causada por la deformación de las partículas del suelo, el reacomodo de las partículas del suelo y la expulsión del agua y aire de los espacios vacíos. Entonces, este nivel del suelo, cuando hay asentamiento, él varía. ¿Cómo varía? Él baja. Ya sea así, dependiendo de las condiciones que tenga el suelo. La mayoría de las veces cuando uno ve los dibujos del asentamiento, uno ve que hace esto sí, baja más en el centro y baja menos en los extremos. ¿Por qué baja más en el centro? Por el centro de gravedad de la figura, en el centro se siente más la carga y en los extremos no. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Deformación de las partículas de suelo, reacomodo. Aquí, ¿qué quiere decir? Que las partículas, a medida que se aplica la carga, donde hay un espacio vacío, ella se va a reacomodar. Y si las partículas que están aquí, que tenían vacíos entre ellas se reacomodan, en el momento de que ellas se reacomodan, se reubican, eso hace que disminuya la altura del estrato. Y para que ellas se reacomoden, tiene que haber una expulsión de agua o de aire de los espacios vacíos, porque si el espacio vacío está lleno de agua, la partícula no entra.
no se puede reubicar. Pero si drena el agua o se sale el aire del espacio vacío, la partícula sí se puede reacomodar. ¿Ok? Entonces el asentamiento no es más que, vamos a llamarlo así vulgarmente, la disminución de la altura o la disminución del nivel del estrato causado por ya sea la deformación de la partícula, porque también puede darse caso que ya la partícula no se reacomode, sino que la partícula se fracture. ¿Ok? Que es lo que se llama la deformación plástica del suelo. Entonces, esa variación del nivel, del nivel del estrato, vamos a llamarlo así, puede ocurrir por eso que dijimos, deformación de las partículas, reacomodo de las partículas o expulsión de agua y aire de los espacios vacíos. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos tipos de asentamiento tenemos? Nosotros podemos tener asentamientos uniformes, que es primer caso que tienen aquí. Fíjense que la estructura baja completa a lo largo de todo, es uniforme. ¿Cuáles son las causas de ese asentamiento uniforme? Que se estén aplicando presiones uniformes sobre un suelo homogéneo. ¿Qué es un suelo homogéneo? Un suelo que tiene características comunes a lo largo de todo ese suelo. El mismo tipo de suelo, vamos a llamarlo así. Aquí luego dice vuelco, presiones diferentes sobre el terreno. Fíjense que aquí hay esta parte del... ¿Están viendo el cursor? Yo muevo el cursor y ustedes no lo ven, ¿o sí? Sí se ve. Sí se ve. Un puntico rojo, ¿sí lo ven? Ok. Ok. Fíjense que aquí lado del extremo de la estructura bajó más que el otro, o sea, hizo como un volcamiento. ¿A qué se ve eso? Presiones diferentes sobre el terreno. Luego tienen este último que dice asentamiento en uniforme. ¿Cuáles son? Que dice aquí condiciones de terreno heterogéneo. Fíjense que baja más en el centro que en el extremo. Entonces tienen varios tipos de asentamiento. Eso cuando creo que ven estructuras, creo que consideran todos estos tipos de asentamiento. Aquí simplemente vamos a ver cómo se calculan. Aquí no vamos a ver nada con las estructuras, pero sí vamos a ver cómo se calculan esos asentamientos. Entonces, ¿por qué es importante? Yo de verdad tengo otra pantalla y yo no veo el cursor. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el asentamiento? Porque él me puede afectar el aspecto. Pero esto se me volvió a echar a perder. Ok, esto no va aquí. Bueno, es lo mismo, está repetido. Después le arreglo la presentación. El aspecto, ¿qué dice? El asentamiento altera el aspecto, puede provocar grietas, inclinación suficiente que se aprecia a simple vista, como la torre de Pisa. Ustedes ven que la torre de Pisa está inclinada. Ahí que ocurrió un asentamiento. ¿Ok? Eso es como una atracción turística y bueno, la gente X se mete y la visita, pero ustedes van por un edificio y ustedes lo ven así como está que está aquí en la foto y ustedes ni por error se meterían. Ok, fíjense las grietas. Las grietas también son señal de que hubo un asentamiento. Obviamente, tanto las grietas como esto que se ve acá son daños pueden generar daños a la estructura. Profe, esas grietas casi siempre son a 45 grados, ¿no? Sí, casi siempre. Entonces la gente cuando ve grietas a veces le da miedo y no entra. ¿O qué otra cosa qué otra cosa me puede afectar un asentamiento? Aquí dice, grúas y maquinarias pueden dejar de funcionar correctamente porque pierden la precisión. Hay maquinarias que trabajan milimétricamente. Entonces, si hubo un asentamiento, ya la máquina vamos a llamarlo así, se descalibra porque ya no está la base, ya no está bien soportada igual, al mismo nivel, y obviamente deja de funcionar. Esta tubería, no sé si se han fijado a veces en los estacionamientos, hay unas tuberías estas que están como colgantes. Esta es en una pared, creo yo. O esto es un techo. No, esto es un techo. Esas tuberías que están colgantes. Si hay un fallo en la estructura, si hay un movimiento de las columnas, obviamente las tuberías se van a fracturar y también se van a ver afectadas. Entonces, por eso es que hay que trabajar, cuando ustedes diseñan estructuras, tienen que considerar el asentamiento máximo permisible que les dirá el proyectista, tienen que tomar en cuenta todas esas condiciones. Porque el asentamiento siempre puede ocurrir. Lo que es que hay que tratar de hacer el cálculo considerando lo mínimo que pueda ocurrir. Ok, entonces, dice, en general el asentamiento del suelo causados por carga se divide en 3 categorías. ¿Cuáles son esas 3 categorías o esas 3 etapas? Fíjense, el primero dice asentamiento inmediato o elástico.
el segundo dice asentamiento por consolidación primaria y el tercero dice asentamiento por consolidación secundaria. El que vamos a ver hoy es asentamiento elástico. La semana que viene vamos a ver asentamiento por consolidación primaria. Esta por consolidación secundaria no lo vemos, ¿ok? Pero vamos a explicar ahorita de qué se trata. Dice, el asentamiento inmediato o elástico, dice que es provocado por la deformación elástica del suelo. Se supone que el suelo tiene un comportamiento elástico. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le coloco una carga, vamos a llamarlo así, el suelo disminuye su altura. Y si yo le quito la carga, teóricamente el suelo vuelve a su posición original, aunque ya sabemos que es mentira. Ok, pero todos los cálculos y todas las fórmulas de asentamiento, en este caso elástico o inmediato, están basadas en la teoría de la elasticidad. ¿Qué tipo de suelo, en qué tipo de suelo ocurre asentamiento elástico? Imagínense, vamos a poner un ejemplo para que no se olviden. Imagínense que ustedes montan una carga sobre un resorte. Si ustedes montan la carga sobre un resorte, el resorte disminuye su altura automáticamente. Y cuando ustedes quitan la carga, el resorte vuelve a su posición original. Ok, eso es una semejanza con un asentamiento inmediato o elástico. Ok. Dice, el asentamiento inmediato elástico es provocado por la deformación elástica de los suelos. Esto ocurre en los suelos granulares. ¿Cuáles son los suelos granulares? Las gravas y las arenas. Pero en la condición seca, en todas las condiciones, pues en la condición seco, húmedo y saturado. Ahora, también puede ocurrir en los suelos finos solamente cuando están secos o húmedos, no cuando están saturados. Y ya les voy a explicar por qué. Dice, cuando un estrato de suelo saturado está sometido a incremento de esfuerzos, la presión del agua aumenta repentinamente. En suelos arenosos, que son altamente permeables, el drenaje es causado por el incremento de presión de poros del agua. El incremento en la presión de poros del agua se lleva a cabo inmediatamente. ¿Esto qué quiere decir? Tengo el estrato, tengo la carga. Esto que yo tengo abajo es un suelo granular. ¿Cuál es la característica principal de los suelos granulares? ¿Son permeables o impermeables? Permeables. Permeables, son permeables. Ok, entonces imagínense, yo tengo aquí un suelo granular. Entre los espacios vacíos tengo, ay, no sé cambiar el color de esto. Entre los espacios vacíos puedo tener agua, puedo tener aire o puedo tener las dos cosas. Vamos a suponer que tengo agua. Cuando yo coloco esta carga y todo esto está lleno de agua, si el agua no saliera, se generara una presión, ahí se generaría una presión de poro. ¿Ok? Si el agua no saliera del espacio vacío, se generaría una presión de poro. Y si el agua no se sale, la partícula no se puede reubicar. Entonces, por lo tanto, no puede disminuir su altura porque la partícula no tiene para dónde moverse. ¿Qué sucede con los suelos arenosos o los suelos granulares? Ellos son permeables y como son permeables, esa agua se va a salir. En el momento que yo coloque la carga, esa agua se va a salir por el espacio donde ella pueda. En el momento que el agua se sale, la partícula se reordena y vamos a llamarlo así, el nivel del suelo baja. Entonces, ¿por qué se llama el asentamiento inmediato? Porque el asentamiento ocurre inmediatamente después de colocar la carga. ¿Por qué inmediatamente después? Porque el agua drena. ¿Y por qué el agua drena? Porque el suelo es permeable. Entonces, en el momento que el agua drena, las partículas se reubican y ocurre el asentamiento. ¿Ok? ¿Me siguen? Ve que dice, en suelos arenosos que son altamente permeables, el drenaje causado por el incremento de la presión de poro del agua se lleva a cabo inmediatamente. O sea, si el espacio no queda vacío, me refiero a los espacios vacíos, ya sabemos que los espacios vacíos están llenos de agua y aire. Si el espacio de vacío no queda vacío, o sea, no se sale el agua, la partícula no se puede reacomodar. ¿Qué pasa en los suelos granulares? Estén secos, estén húmedos o estén saturados. Si está seco, simplemente lo que hay es aire y se reacomoda la partícula. Si están húmedos es porque el espacio vacío tiene agua y aire. El agua, por la poca agua que hay, va a drenar
y va a quedar el espacio vacío lleno de aire y se puede reacomodar la partícula. Y si él está saturado, por su condición de permeable, él va a drenar. Y como va a drenar, el espacio me va a quedar vacío y se va a reacomodar la partícula y va a ocurrir el asentamiento. Ok, entonces por eso que se llama asentamiento inmediato, porque inmediatamente de colocar la carga el suelo se va a asentar, va a ocurrir el asentamiento, pero es porque el agua drena rápidamente. Porque aquí dice que en los suelos, ¿dónde estoy? Me perdí. En los suelos finos, esto ocurre solamente si el suelo está seco o está húmedo. Porque los suelos finos ya no son estas partículas redondas, dijimos que eran unas partículas así como de disco, ¿verdad? Esas partículas están más unidas. ¿Cuál es la característica de los suelos finos? ¿Son permeables o son impermeables? Impermeables. Ok, este es permeable. Este es impermeable. ¿Qué sucede cuando yo monto la carga? Si los espacios vacíos están llenos de aire, la partícula se va a reacomodar sin problema. Si los espacios vacíos están llenos de agua y aire, la partícula se va a reacomodar donde solamente hay aire. Pero si yo tengo todo el espacio lleno de agua, como ellos son impermeables, el agua no va a salir. Y como no va a salir, el espacio vacío va a quedar lleno de agua y no va a tener la partícula como reacomodarse. Por eso es que el inmediato en los finos ocurre solamente si está seco o está húmedo. Porque si está seco, tengo aire, tengo un espacio vacío donde reacomodarse. Si está húmedo, tengo agua y aire, y donde hay aire se puede reacomodar. No va a ocurrir nunca en un suelo fino saturado, porque todo el espacio está lleno de aire, está lleno de agua, y como es impermeable, el agua no se va a salir y no se va a reacomodar. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Entonces, como repito, el inmediato elástico ocurre en suelos granulares en cualquier condición, seco, húmedo o saturado. Ya sabemos por qué. Porque como son permeables, el agua se va a salir y me va a quedar el espacio vacío y se va a reacomodar la partícula. Y en los suelos finos, solamente si están secos o están húmedos. Si están saturados, no ocurre asentamiento inmediato. Ocurre asentamiento por consolidación, que ya les voy a explicar qué es eso. ¿Qué dije aquí? El drenaje causado por el incremento de la presión de poro del agua se lleva a cabo inmediatamente, precisamente porque son permeables. Ok, entonces ahorita lo que vamos a ver es asentamiento elástico. Ahora, aquí les dije que si el suelo cohesivo estaba saturado, no ocurrió un asentamiento inmediato. ¿Por qué? Porque el agua no drena fácilmente, pero al final ella a lo largo del tiempo sí va a drenar. Y ese caso, cuando drena a lo largo del tiempo, es lo que llamamos asentamiento por consolidación primaria. ¿Qué quiere decir consolidación? Consolidación es la expulsión gradual, o sea, muy lentamente, del agua de los espacios vacíos. ¿Ok? Fíjense que tengo aquí, les voy a leer un pedacito que tengo aquí escrito, con respecto a las arenas o a los suelos granulares. Dice, debido al rápido drenaje del agua de los poros en los suelos arenosos, el asentamiento inmediato y la consolidación se efectúan simultáneamente. ¿Qué quiere decir consolidación? Que el agua drena de los espacios vacíos. Entonces, aquí, en este caso, cuando dijimos que era un suelo grueso, dijimos que el agua drenaba fácilmente de los espacios vacíos. Quiere decir que aquí la consolidación es instantánea, es en el momento, o sea, montando la carga y drenando el agua. Entonces, en los suelos granulares, el asentamiento elástico y por consolidación ocurren en el mismo momento, o sea, porque la consolidación es la salida del agua y el agua sale rápidamente cuando estoy en un suelo granular. ¿Qué pasa cuando estoy en un suelo fino? El agua no sale rápidamente, entonces la consolidación, que es la expulsión lentamente del agua, ocurre a lo largo de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mira, puede ser días, meses, semanas, años. ¿Ok?
Entonces, el asentamiento por consolidación primaria, dice, es el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados, cohesivos, debido a la expulsión del agua que ocupa los espacios vacíos. Ok, entonces, el asentamiento por consolidación primaria únicamente ocurre en suelos saturados, cohesivos. Y es el resultado de un cambio de volumen. ¿De cuál volumen? El volumen de la masa del suelo que tengo aquí abajo. ¿Y por qué cambia el volumen? Porque la partícula se reacomoda. ¿Y por qué se reacomoda? Porque el agua se sale. Pero todo eso ocurre a lo largo del tiempo. Mucho tiempo pasa para que eso suceda. ¿Ok? ¿Me están captando? Sí, por favor. Ok. Lo importante aquí es que entiendan qué sucede en un suelo grueso y qué sucede en un suelo fino. Y la única manera que entiendan qué sucede es que tengan claro desde un principio, de cuando estudiamos en el primer día, el primer tema, de las características de los suelos, que unos son granulares y otros son cohesivos. Y en función a esa característica que tiene cada uno, es que va a tener su comportamiento cuando se le coloca la carga. Entonces, ahorita, ya la clase queda poquito, porque esta gráfica la vamos a ver el jueves, pero quería que tuvieran idea de esta parte primero, de cómo se dividía. Ahorita vamos a ver de qué depende el asentamiento elástico. Vamos a terminarles de explicarle aquí este asentamiento por consolidación secundaria. El asentamiento por consolidación secundaria ocurre después de la consolidación primaria. Después que se ha salido todo ese exceso de agua de los espacios vacíos, que ya la partícula se reacomoda, puede darse caso que ahora quien reciba la carga, dependiendo de la carga que esté aplicada, sean las partículas sólidas. Cuando las partículas sólidas reciben la carga, puede ser que ellas se alteren, se fracturen. ¿Ok? Entonces, el asentamiento por consolidación secundaria dice que es el resultado del ajuste plástico de la estructura del suelo. Ok, aquí les repito, les dije, vamos a ver hasta la primaria. En la primaria, ¿qué sucede? Te sale el agua o el exceso de agua del espacio vacío, porque es el exceso, no es que se va a salir toda el agua, porque el suelo no va a quedar seco, sino se sale el exceso de agua del espacio vacío y ocurre esa reacomodo de partículas. ¿Ok? Entonces, el asentamiento inmediato o elástico, ¿de qué va a depender? Para yo poder calcular ese asentamiento, ya les dije que son fórmulas basadas en la teoría de la elasticidad. Esos asentamientos prácticamente van a depender de tres cosas. De lo primero que van a depender es del espesor del estrato. Recuérdense que yo puedo tener muchos estratos. Vamos a suponer, este es de arena y vamos a suponer que este es de arcilla. Ok, si yo tengo una carga montada aquí y yo tengo mi nivel freático aquí, esta carga está actuando sobre este estrato y sobre el de abajo también, por supuesto. Pero si se fijan, aquí esta arena está seca y esta arcilla está saturada. Ok, entonces si yo quisiera estudiar el asentamiento aquí elástico, yo solamente lo pudiese estudiar sobre la arena que tengo encima, sobre esta arena, este primer estrato, porque es un suelo, dijimos que los asentamientos inmediatos ocurren en suelos gruesos, secos, húmedos o saturados, y en suelos finos si están secos o húmedos. En este caso, este suelo fino está saturado, yo no le puedo calcular un asentamiento elástico, sino un asentamiento por consolidación, pero este que está aquí arriba sí le puedo calcular un asentamiento elástico. Si el nivel freático estuviese aquí arriba, en lugar de aquí abajo, esto sería un suelo granular saturado. Quiere decir que a un suelo granular saturado yo también le puedo calcular un asentamiento elástico. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos condiciones donde pusimos el nivel freático a la arcilla, a la arena, perdón, que es este estrato que está aquí arriba, yo le puedo calcular un asentamiento elástico. Y por supuesto, ese estrato va a tener una profundidad. ¿Ok? O un espesor. Entonces, ¿de qué va a depender el asentamiento elástico? Va a depender del espesor de ese estrato que vamos a evaluar. ¿Ok? ¿De qué otra cosa depende? Del módulo de Poisson que lo identificamos con la letra U.
¿De qué depende este módulo? Este módulo es una propiedad del suelo. Él va a depender de las características del suelo, perdón, es una característica del suelo porque depende de la granulometría, la rugosidad, la forma y el tamaño de las partículas. Y es obtenido de ensayos directamente de laboratorio. ¿Okay? Se obtiene de dividir la deformación horizontal entre la deformación vertical. Entonces, este módulo de Poisson es una propiedad o una característica del suelo, de la granulometría del suelo. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra cosa depende? También depende del módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad se obtiene de la curva de esfuerzo de formación y ese módulo corresponde al tramo recto de la curva. Recuérdense que es algo así. Este tramo recto es lo que corresponde al módulo de elasticidad. Ok, también es propiedad del suelo. ¿Y de qué otra cosa va a depender el asentamiento? De la forma que tenga la carga. La forma puede ser circular, puede ser cuadrada, puede ser rectangular. Ok, entonces dependiendo de esos cuatro aspectos, del espesor, del módulo de Poisson, del módulo de Young y de la forma de la carga, es que podemos determinar el asentamiento elástico. Ok, entonces, como les dije, todo está basado en la teoría de la elasticidad. ¿Qué son estos que tengo acá? Estos ábacos que tengo acá, que necesito que se lleven el jueves. Son los ábacos que tenemos para determinar la influencia de la carga. Sí, es la influencia de la carga, no, el asentamiento que me genera la carga. Ok, entonces tengo ábacos para carga circular, tengo ábacos para carga rectangular y cuadrada, me sirven para los dos. Ok, este forma parte del mismo cuadrado rectangular. Tengo, vamos a llamarlo así, dos ábacos, uno para circular y uno para rectangular o cuadrado. Entonces, fíjense, el primero que tenemos acá es para la forma de la carga circular. El asentamiento se determina. Vamos a ver qué Pati va a hacer. Okay. Hola, Pati. El asentamiento. ¿Sí ven el cursor? Sí, profesor. Ok, el asentamiento viene dado por ¿quién? Por la carga multiplicado por R, que es el radio de la carga, dividido entre E, que es el módulo de elasticidad, por un factor I, que se llama coeficiente de influencia, que depende del coeficiente de Poisson y del radio correspondiente al punto en el que se calcula el asentamiento. Ok, entonces, de esta gráfica, ¿qué vamos a sacar? Vamos a sacar esta I que está aquí. ¿Qué? Porque la carga es la carga actuante, es la carga, es lo que transmite la carga que tengo aplicado. La R depende de la forma de la carga, porque me está hablando del radio. La E depende de la granulometría o de la característica de la propiedad del suelo. ¿Ok? Y lo que me está faltando sería este coeficiente de influencia que tengo acá. Ok, entonces, ¿de dónde determinamos ese coeficiente? Eso se determina directamente de este gráfico. Esto está mega chiquito, tendrían que verlo allá en la hoja directamente porque esto está demasiado pequeño. Fíjense que ellos aquí analizan tres casos, utilizan tres casos, vamos a llamarlo así. Cuando D entre R es igual a infinito, para ellos D no es el diámetro, para ellos D es la profundidad del estrato. Ok, cuando la profundidad del estrato entre R es infinito, utilizan este primer caso. Cuando D, que es la profundidad del estrato entre R, es igual a 5, utilizan este segundo caso. Aquí está el ejemplo. Aquí está cuando D es igual a 5 veces R. ¿Ok? Utilizan el segundo caso y esto es cuando D entre R es igual a 2/3. Utilizan este caso. Entonces, ¿cómo se utilizan estas tablas? Ajá. Como cuando de infinito es porque sale del rango de mi tabla, ¿no? De la relación de entre R me dé mayor al rango que tengo en la tabla, para que sea infinito 5. Para que sea infinito, tiene que ser que no es ni igual a 5 ni igual a 2/3. Ok, simplemente con que no sea igual ni a Ajá, con que no sea ni este ni este. Ok. Aunque les digo algo, no importa si es este o es este. Si ustedes todo lo hacen por aquí y después corrigen, les va a dar lo mismo. Pero les voy a explicar las dos maneras. Recuérdense que en mecánica del suelo todo es empírico.
Porque el señor agarró de entre R infinito, de entre R5 y de entre R2 tercios, no sé. A lo mejor los casos esos eran los casos que él estaba estudiando en el momento y así se quedó para toda la vida. Hasta que venga otra persona interesada en estudiar y demuestre otra cosa. Porque de verdad tú a veces te preguntas, pero ¿por qué hizo esta tabla así? Entonces, fíjense. Infinito es cuando no se cumple ni la segunda ni la tercera. Entonces, ¿cómo entran aquí en esta tabla? Esta línea que está aquí es el centro de la circunferencia. O sea, esta línea, este centro. Y esta línea que está aquí es el borde de la circunferencia, el extremo. Entonces, ¿cómo vamos a entrar? Siempre el máximo asentamiento va a ocurrir en el centro. Aquí va a ocurrir el máximo. Y el mínimo va a ocurrir en el borde. Por eso es que ustedes ven el grafiquito cuando dibujan el asentamiento y dibujan algo así. El máximo ocurre aquí y en los extremos ocurre algo mínimo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinar? Porque ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos determinando este factor que tengo acá. Incluso esto muy grande. Lo que estamos determinando es este factor que está acá. Esto es lo que vamos a sacar de ahí. Déjame ver si pongo esto grande y lo ven bien. Ajá, entonces ¿cómo entran acá? Si lo están buscando en el centro, van a entrar por acá, por la línea del centro. Ustedes tienen que cortar estas líneas que están acá, que son mu, que dijimos hace rato que dependen de una característica o propiedad del suelo. Entonces, lo primerito que tenemos que saber, obviamente, es cuál es el mu del suelo. Vamos a suponer que es 0.2. 0.2 es esta línea que va pasando por aquí. ¿Ok? Entonces, si yo corto el origen, que es este, con esta línea de 0.2 se me genera este punto aquí, ¿verdad? Aquí al lado es que ustedes van a leer ese valor de esa influencia. Fíjense que aquí está 1, aquí está 2, quiere decir que este valor que leo aquí se aproxima a 1.8, más o menos, ¿lo ven? Sí, ¿Me siguen? sí, profe, y ese valor de U, nosotros lo calcularíamos, sería No, eso es un dato del problema. Ah, ok. Porque recuerda que eso se hace a través de ensayos de laboratorio y te tienen que decir, mira, tu suelo tiene un E de tanto y un mu de tanto. Ok. Aunque por ahí en la guía hay valores referenciales, pero en la realidad uno no lo hace con un valor referencial, uno lo hace con el valor real del suelo. Ok, entonces si tú tienes 5 estratos, a ti te tienen que dar el E y el mu de tus 5 estratos, porque va a depender de la granulometría del suelo. Ok. Vale, gracias. Ajá, vamos a suponer que a ti te piden el asentamiento en el extremo. Ya sabemos que en el extremo no es el máximo. Si te lo piden en el extremo, entras por el extremo, cortan la línea de 0.2, que es la que corresponde al suelo, que es aquí, y aquí al lado leen el factor. Bueno, ahí más o menos me queda el dibujito. O sea que ahora aquí es más o menos 1.5. ¿Ok? Y si me lo piden entre el centro y el extremo, yo calcularía en el valor común. También te lo pueden pedir. Buscas en el centro, cortas la línea, que es aquí, Pero y buscas el valor. Pero ese valor de R, o sea, si no me piden exactamente en el centro, me piden, por ejemplo, un poquito más hacia la derecha, ¿cómo sabría dónde tendría que cortar? Porque eso No. sería como más subjetivo, ¿no? Sí, no, eso es a pepa de ojo, pero realmente ¿dónde te interesa un asentamiento? Te interesa en el centro porque es el máximo. Claro. Y te puede interesar en el extremo, pero porque te pueden pedir un asentamiento diferencial. ¿Y qué quiere decir un asentamiento diferencial? La diferencia que hay entre el asentamiento del centro y el asentamiento del extremo. ¿Ok? O sea, que calcules el máximo menos el mínimo. Y obtienes un asentamiento diferencial. Pero si se le ocurre en cualquier lugar sí, es a pepa de ojo. Okay. Tiene que ser a pepa de ojo. Vale. ¿Estamos claros? Entonces, eso les da ese factor, déjenme ponerlo más chiquito. Eso le estaría dando este factor, y este factor les permite calcular el asentamiento como tal. ¿Qué es esto? Esto es
Ya va. Ay, Dios mío, lo moví. Esto que está aquí al lado, este cuadro que está aquí, al ladito, es un cuadro que me permite ser como un factor de corrección. ¿Qué es un factor de corrección? Ustedes dijeron aquí que el suelo era infinito, la que de entre R era infinito, pero un suelo no es infinito, un suelo tiene una profundidad definida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es infinito, ustedes lo tienen que llevar como al valor real. Y ese valor real lo consiguen a través de esta gráfica, que esta gráfica te permite hacer como un factor de corrección. Ok, donde te dice, entras acá con Z entre R. R es el radio de la circunferencia. Porque esto es solamente para carga circular. Ok, si se fijan, los tres ejemplos son con carga circular. R es el radio de la circunferencia, pero Z viene representando el valor real del estrato. El valor, recuérdense que aquí dijimos que aquí tengo la carga aplicada sobre este estrato, y esta D que está aquí, repito, esta D no es el diámetro de la circunferencia porque eso es una confusión típica. Esa confusión siempre la tienen. Esta D es en la profundidad del estrato. Ok, vamos a suponer que la profundidad del estrato son 5 metros. Entonces, aquí, en esta Z que está aquí, ustedes van a colocar la profundidad real del estrato. O sea, 5 entre el radio. Vamos a suponer que 5 entre el radio me dio 6. Me dio, ¿qué número es este? 6. Vamos a suponer que Z entre R me da igual a 6. Entonces yo tomo el 6, corto la única línea que tienen aquí y suben. ¿Qué me dice aquí? 0.8. ¿Qué me quiere decir ese 0.8? Que el asentamiento... Exactamente, con este número vas a corregir la influencia. ¿Por qué? Porque allá lo estás considerando infinito y realmente tu suelo no es infinito, tiene un valor. Ok, entonces, ¿qué te dice este 0.8? Que el asentamiento real de tu suelo es el 80% de ese que calculaste. Ustedes pudiesen multiplicar el ISURRO que calcularon por 0.8 y después calcular el asentamiento, simplemente al final multiplicarlo por 0.8. ¿Pero qué te quiere decir? Que ese ISURRO que calculaste, que era para un estrato infinito, no es el del real del suelo. El real del suelo es el 80% de ese valor. Ok, entonces fíjense que esto va de 0 a 1. Porque puede ser 20, 40, 60, 80, hasta 100%. Ok. Eso es lo que te quiere decir este valor. Entonces, fíjense, si ustedes le dieran el... Ajá. Ok. Ahí el Z entre R, ok, es el valor del estrato, la Z. Pero la D, acá cuando vamos a evaluar si es infinito, 5 o 2 quintos, 3 quintos, no puedo ver bien, pero ajá. Entre es 2 tercios. La D, esa D, ¿cuál tomaríamos? ¿La misma del estrato? ¿No nos daría igual? Ajá, sí, es la profundidad del estrato. Es esta D que está aquí. Es esta. O sea, que la D es igual a la Z. Exactamente. La D es igual a la Z. Ok, entonces ese D entre R, que nos da infinito, nos va a dar igual que Z entre R. O sea, al darnos diferente de 5 y de 2 tercios, o 1 tercio, no veo bien. Sí, 2 tercios. Es lo que vamos a colocar acá en la tabla. Exactamente, es lo que vas a colocar aquí. Ok, y otra pregunta, profe, si ese Z entre R nos da menor a 1 y mayor a 14, ¿cómo lo tomaríamos? Menor a 1, ya va, me perdí. Si ese Z entre R me da... Ok, fíjate, yo te entendí. Si la línea para acá es así, ya de aquí para abajo, es continua, pues. Okay. Es continua. Y de aquí para acá, también es continua. También arranca ahí, pues. Entonces, si te da por aquí arriba, no, simplemente no tiene factor de corrección. Y si te da por aquí abajo, tomas este mismo 80%. ¿No sería 0.90? 0, a ver, exactamente, 0.90 porque estás en esta línea, exactamente, 0.90. Ok, perfecto. Ok, fíjense algo, entonces si yo tengo un caso que es de entre R igual a 5 y yo no me di cuenta porque saqué mal la cuenta en la calculadora, yo me voy a venir por acá y lo voy a hacer entre R igual a infinito. Cuando yo corrija, me va a dar exactamente lo mismo que si yo lo hubiese hecho por aquí.
¿Qué puede suceder? Que me varía por unas décimas porque ustedes lo están viendo gráficamente y gráficamente no es tan preciso lo que lee cada quien, pero les debería dar exactamente lo mismo, igual acá. Si ustedes hacen todo por acá arriba y luego corrigen, les va a dar lo mismo. Les va a dar exactamente lo mismo. Claro, por lo mismo que yo le acabo de preguntar. Exactamente. Porque aquí, este valor que va aquí es exactamente este mismo que les está dando acá. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, si se fijan, vamos a ver ahora la tabla rectangular. Esta parte del tema no es difícil. Y le digo, la otra tampoco. Lo que pasa es que la otra tiene acumulado toda la materia. Entonces, el que trae las fallas desde un principio le va a costar calcular los términos de la fórmula. Pero este tema no, si ustedes entienden cómo se comporta el suelo, no se les va a hacer complicado. Porque ¿cuál es el detalle? Cuando yo les diga calculen el asentamiento correspondiente, ustedes tienen que ver cómo está cada estrato, si está seco, si está húmedo, si está saturado, y en función al comportamiento del suelo, ustedes van a determinar si el asentamiento que corresponde es elástico o no. Entonces, si no tienen claro cómo se comporta el suelo, no van a poder saber qué tipo de asentamiento van a calcular. Por eso es muy importante que entiendan lo que dije al principio, lo del drenaje del agua y todo eso. Porque todo se basa en que un suelo es permeable y el otro no. En uno permite el drenaje y en el otro no. Entonces, donde no permite el drenaje, el agua se va a salir. Pero ¿cuándo se va a salir? Ay, con el tiempo. Porque igual el agua se va a salir en algún momento, pero va a tardar mucho más en salir que en el caso de los suelos granulares, que como no son cohesivos, como no hay adherencia entre las partículas, el agua sale fácilmente. Entonces, eso es lo primerito que tienen que internalizar, que entender. Si ustedes entienden bien eso, cuando yo diga calcule el asentamiento correspondiente, ya ustedes van a saber cuál es el que van a calcular. Ok, la otra tabla que tienen aquí es para la carga rectangular. Y como toda esta gente de mecánica del suelo que inventa tablas y hace cosas, también lo hicieron en una esquina. Solamente me da el asentamiento en una esquina. Si yo veo la carga de vista de planta, ¿dónde va a ocurrir el máximo asentamiento en este rectángulo? ¿En la esquina o en el centro? En el centro. En el centro, exactamente. O sea, si veo un perfil es así. Él ocurre exactamente en el centro, es el máximo. Entonces, si él me lo está dando en una esquina, es como que me lo esté dando aquí. Me va a dar el de un pedazo nada más. El asentamiento quiere decir que para yo calcular el asentamiento completo, ese asentamiento que yo calculé en una esquina lo tengo que multiplicar por 4. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende el asentamiento? Mire, dependen de B, que B es el lado corto. Esto me quedó montado aquí. B es el lado corto del rectángulo. Y si es un cuadrado, bueno, B es cualquiera de los dos lados. Entonces, depende de B, que tiene que ver con la forma de la carga, depende de E, que es el módulo de elasticidad del estrato, que ya sabemos que depende de la granulometría. Depende de la carga que tengo montada aquí, que es la carga actuante, que es por unidad de área. ¿Y de qué otra cosa depende? Del módulo Poisson, que dijimos que también era de la granulometría. Entonces, ¿qué es lo único que nos está faltando para poder calcular? Este factor que está aquí, que es el coeficiente de influencia. ¿De dónde determino o cómo determino ese coeficiente de influencia? Directamente de esta tabla. Esta tabla no es la misma que acabamos de ver, esta es otra. Aquella era un factor de corrección. Esta es una tabla que me permite calcular ese coeficiente de influencia. Ahora, ¿qué sucede? Tengo dos tablas para calcular coeficiente de influencia. Tengo esta que dice que D entre B es mayor a 10. ¿Quién es D? D dijimos que es la profundidad del estrato. Exactamente, esto es D. ¿Y quién es B? B es el lado corto de la carga. Entonces, cuando D entre B es mayor a 10, utilizo esta. Y cuando D entre B es menor a 10, utilizo esta otra. ¿Ok? Voy con la primera. D entre B mayor a 10. Conocidos todos estos datos que van en función de la carga y del estrato,
para yo calcular este I que está aquí, este coeficiente de influencia, voy a D entre B mayor a 10, voy a utilizar esta. ¿Cómo voy a entrar aquí de este lado, en el eje de la Y? Dice valores de L entre B. O sea que yo voy a dividir el lado largo entre el lado corto. Y voy a determinar el valor. Vamos a suponer que me dio, no sé, 3.5. Cortamos. Bajamos. Bueno, bajan derecho. Esto está feo. No pueden bajar así. Bajan derecho. Ok. Y aquí abajo leen el valor. 0.8, 0.9, ahí es como 0.95 más o menos. Ok, esto que está aquí abajo es el valor de la influencia, pero bajan derecho, o sea, 90 grados, que esta línea con respecto a esto tenga 90 grados. Ok, y este valor que leen aquí es el que introducen acá y le permite calcular el asentamiento en la esquina. Ok, pero recuerden que el mayor ocurre en el centro, o sea que si yo quiero el máximo, yo ese asentamiento en la esquina lo tengo que multiplicar por 4. Ok, donde este pedacito que está aquí es B y este pedazo que está acá es L. Ahora, si me lo pidieran en un extremo, utilizo la misma fórmula, verifico igual de entre B, pero en este caso todo esto sería L y todo esto sería B. Y como me lo piden en la esquina, lo que me dé aquí es directamente este valor. Que lo que me dé en esta esquina va a ser lo mismo que me dé en esta esquina. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que separar, dividir su figura geométrica dependiendo de dónde se lo pidan y determinar las dimensiones L y B. L el lado largo, B el lado corto. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. ¿Qué sucede cuando D entre B es menor a 10? Este factor que está aquí de coeficiente de influencia, ahora lo van a calcular. Ay, yo escuché un ruido. ¿Seré yo? Yo no escucho nada, profe. Ajá, ya se cayó. Ok. Ok, fíjense. Este factor este coeficiente de influencia que calculamos aquí directamente, ahora, cuando D entre B, yo lo voy a calcular ahora a través de esta fórmula. Ok. La fórmula del asentamiento sigue siendo la misma. Lo que va a variar es cómo calculo este término. ¿Ok? Repito, la fórmula del asentamiento de la esquina es la misma. Lo que está variando es la forma, cómo calculo el coeficiente de influencia, que si es de entre B mayor a 10, lo calculo a través de esta gráfica, y si es mayor a 10, tengo que utilizar esta fórmula. ¿Ok? ¿Qué me dice esta fórmula? Depende de unos factores. Entonces me dice que el coeficiente de influencia es igual a F1 más 1 menos 2 mu entre 1 menos mu por F2. El mu ya sabemos que es una propiedad del suelo, que es el coeficiente de Poisson que ya hablamos. ¿Quién es ahora F1 y quién es ahora F2? Esta fórmula ya va. Esta fórmula está mal. Ya va. Déjame revisar el libro. F1. Ajá, no. Esta fórmula está buena. Esta fórmula está bien. Ok, entonces, ¿de dónde saco F1 y de dónde saco F2? Lo vamos a sacar de esta gráfica. La línea... Se veían las dos iguales. Estas líneas continuas que están aquí corresponden a F1. Y estas líneas punteadas que están acá corresponden a F2. ¿Ok? Sí, porque aquí arriba están como confusas. Ajá, entonces, ¿cómo entramos a esta gráfica? Vamos a entrar con D entre B. D profundidad del estrado, B es lado corto. Vamos a suponer que D entre B es 4. Van a cortar con la línea punteada para calcular F2, que corresponde a la carga que ustedes tienen, o sea, dividiendo L entre B, lado largo entre lado corto. Vamos a suponer D entre B me dio 4 y L entre B me dio 2. Si me dio 2, corto aquí.
¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe, y si no me da ni 2 ni 1, me da, por ejemplo, 1.8, yo tomaría la de 2. Si te da 1.8, interpola aquí. Interpola, te vuelves un 8, calculas el número y yo te digo que está malo. No, mentira. Sí, interpola, pero bueno, ya como ustedes han visto, son unos valores muy subjetivos porque es una copia de una copia de una copia. Si es 1.8 prácticamente sí lo tendrías que aproximar a 2. Vamos a suponer que da 2. Entonces van a entrar con D entre B igual a 4. Es un ejemplo. Van a cortar con la línea de L entre B que corresponde a las dimensiones de la carga que están evaluando. Vamos a suponer que es 2, cortaron aquí. ¿Por qué cortaron aquí? Porque aquí está la línea 2. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a ir derecho y van a leer aquí arriba. Este número que está aquí. No sé, 0.08. Y el otro vale 0.07. Pero va a estar alrededor de eso. ¿Ok? Entonces, este valor que está aquí corresponde a F2. Con ese mismo valor de D entre B, van ahora a cortar el entre B2, pero de F1. Entonces se van a venir con el mismo valor, el entre B, pero ahora la que corresponde a F1, y van a venir verticalmente derechito. Aquí es 0.4, 0.45, ¿eso será qué? 0.46. ¿Lo qué? ¿Qué van a hacer con esos valores? El que determinaron en F2, que dijimos que es 0.08, lo van a meter acá, y el que determinaron en F1 lo van a meter acá. ¿Qué otro error cometen siempre? El primer valor que consiguen lo meten aquí y el segundo valor que consiguen lo meten acá. No. F2 es lo primero que consiguen, va aquí al final. F1 es lo segundo que consiguen, va aquí. ¿Ok? Entonces con F1, F2 y mu calculan el coeficiente. ¿Qué van a hacer con ese coeficiente? Se van a venir y lo van a colocar acá. Y con ese coeficiente y las características de la carga más los valores que dependen de la propiedad del suelo, que son E y mu, van a calcular el asentamiento en la esquina. Recuérdense que este mu se parece al mismo mu de presión de poros, pero no es. Aquí este mu es otra cosa. ¿Ok? Dijimos que era el módulo de Poisson, que era una característica del suelo y que se determinaba en laboratorio. Ok, entonces con este factor de coeficiente de influencia que determinaron de acá, lo van a meter acá y pueden determinar el asentamiento en la esquina. Ok, ya dijimos que si me están pidiendo el máximo es en el centro. Entonces la L va a ser esta mitad y la B va a ser esta mitad, y con esas dimensiones van a trabajar aquí con esa L y esa B, porque están trabajando con una cuarta parte de esa carga porque me están pidiendo el máximo y el máximo ocurre en el centro. Entonces tienen que tener mucho cuidado con las dimensiones con las que están trabajando. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. ¿Tienen alguna duda? No, por ahora no. Profe, este material usted nos los envió por el grupo. No lo he Lo he hecho. revisado. No lo he hecho. Ahorita se los voy a pasar. Voy a borrar algo aquí que salió doble y déjenme borrar todo este rayero y se los paso. Ok, profe. Gracias. Bueno, si no tienen ninguna duda, nos vemos el jueves. Necesito que se lleven los abacos, eso debe estar en el claro, o en la guía esa que tienen de teoría está, página Creo que 30, el 31 jueves y a las 32. 10:30 todos. El jueves a las 10:30, exactamente. ¿Y el viernes tenemos clase? El viernes no tienen clase. El viernes tendríamos que dar la clase teórica de laboratorio, que dijimos que le íbamos a dar el viernes en la noche. Pero ya este viernes no tienen clase. Ya las clases de laboratorio se acabaron. Gracias. Gracias a Dios.
Qué sinceridad. No, bueno, es bueno. Lo que Déjeme borrar todo este desastre. Que qué sinceridad cuando dijeron que gracias a Dios que se habían acabado la clase de laboratorio. Allá no tenemos más laboratorio. No, de práctica no, lo que les queda es la clase teórica que vamos a dar, que si da chance vemos todo en una sola vez, en una sola clase. Creo que sí, porque es corte y exploración, y corte ya ustedes lo vieron en teoría, es como hacer un repaso, pues. Y la parte de exploración no es complicada, sino porque vamos a explicar cuáles son los tipos de exploración, hasta dónde se llega, y no es una clase larga. Y después de esa hacemos el parcial de teoría, de laboratorio, y ya están listos. Ya ¿Y están eso sería listos. cuándo, profe? Si esta semana vemos la parte teórica, es que no me acuerdo si dijeron que la semana que viene no era carnaval, no, carnaval es lunes y martes. Sí, El la otro- semana que viene y martes. Ajá, bueno, el viernes hacemos el parcial, si quieren, ¿no? Y salen de eso de una vez. no sé. Pero este viernes o el próximo. No, El el próximo. próximo, porque este viernes vamos a la clase. Ok. Este viernes vamos a la clase. Lo que pasa es que si lo dejan para después se le va a juntar con el de teoría. Pero bueno, ustedes No. deciden, a mí me da lo mismo cuando ustedes lo quieran hacer. Profe, ¿estas gráficas están en dónde? Yo creo que Carlos la tiene en el Classroom. Vamos a buscarla. Les voy a mandar esta presentación. Aquí en esta presentación está hasta la clase de la semana que viene. Déjenme borrar todo esto para no enviarles desastre. O sea que la clase de hoy es hasta la 9, hasta la lámina 9. La siguiente clase llega a la lámina 26. Entonces, ¿qué es importante? Que entiendan bien esta parte, para que pasen a la segunda parte ya sin duda, porque si se fijan esto no es complicado. Ah, pero si yo le doy guardar como... Profe, el jueves No, tengo bueno. parcial. Ciérralo y Un no guarde parcial. nada y le va a guardar la presentación como la tenía antes. Sí, ¿verdad? Porque si no, no voy a terminar nunca. Profe, el jueves tengo parcial, entonces voy a llegar un poquito tarde, ¿ya? Ok, Como a las 10:30, 10:40 por ahí. la Voy a clase es a tratar las de- 10:30. ¿De qué tienes parcial? Profe, Sí, ¿no ha escucha. corregido parciales de teoría? No, me emocioné y corregí el fin de semana lo que les di. Voy a ver si eh, para este jueves les llevo, aunque sea uno de los dos, a que se me haga más fácil corregir, que creo que va a ser segundo. Creo que va a ser segundo. Ok, ya les voy a enviar entonces la presentación. ¿Alguna otra duda? Ok, perfecto. Grabaste, ¿no? Eso es lo más importante. Se está grabando. Por ahora no tenemos dudas. Ok. Dele, entonces nos vemos el jueves. Ok, Dale, pues, chao. hasta luego, feliz noche. Igual.